Hola, mi nombre es Alexandra Molina Dimitrijevic y el día de hoy he venido a darles una lección, una clase sobre eh, el constitucionalismo digital. El constitucionalismo digital es una corriente doctrinal que se está empezando a desarrollar en los últimos tiempos para visualizar caminos de investigación en relación con de qué manera afronta el constitucionalismo los grandes desafíos que la sociedad digital imprime a nuestras vidas y si es que es necesaria una transformación, qué tan profunda sería esa transformación, de los lineamientos o bases fundamentales del constitucionalismo, que básicamente reposan en dos grandes pilares, ¿no? En primer lugar, la cuestión de la protección, de la garantía de los derechos fundamentales, y en segundo lugar, no menos importante, la cuestión del control del poder. En el ámbito de la cuestión del control del poder, ¿no? Hay cuestiones importantes de hondo calado y hasta preocupantes, diría, porque clásicamente se ha hablado, y es así como surge el constitucionalismo, ¿no? Del control del poder político, del poder, de los poderes del Estado, del poder del Estado, ¿no? Pero en la actualidad, y todos lo sabemos, ¿no? La cuestión digital está atravesada también por grandes poderes tecnológicos. La gran pregunta que se hace el constitucionalismo digital es hasta qué punto y de qué manera podemos controlar a esos poderes privados, porque efectivamente tienen un manejo incluso de datos, de información, que puede ser delicada de cara, y esto conecta también con la otra cuestión del constitucionalismo, de cara a los derechos fundamentales, que es la otra ala de la problemática, ¿no? En el aspecto o en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, el constitucionalismo digital lo que busca es visualizar también en qué medida podemos proteger lo que se ha denominado los derechos digitales y también en qué medida podemos proteger derechos que tienen que ver pues con su interacción con tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué medida impacta la inteligencia artificial en sus diversas modalidades, sea por ejemplo inteligencia artificial por máquinas reactivas o inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es la que precisamente, especialmente desde el año 2023, aunque esto viene de antes, ¿no? Ha hecho que la inteligencia artificial de por sí se popularice, ¿no? Cuestiones como el perfilamiento a través de mecanismos algorítmicos, la cuestión, por supuesto, de la transparencia algorítmica, la interacción entre la cuestión de los datos personales y la inteligencia artificial, el derecho al honor, cuando, por ejemplo, a través de los deepfakes, la inteligencia artificial genera o puede generar daños al honor, y el honor es un derecho fundamental en muchísimos países. Son cuestiones, desde luego, que pueden representar riesgos para las personas, ¿no? Hay cuestiones también vinculadas a la relación entre inteligencia artificial y democracia, en torno, por supuesto, al creciente uso de los mecanismos de inteligencia artificial para, por ejemplo, las campañas electorales. Se vienen varias
varios años electorales en nuestra región. En el Perú, por ejemplo, se viene un año electoral, el 2016 es un mega año electoral en el Perú, y vemos pues que pueden haber problemáticas en torno a esta importante cuestión, ¿no? Cómo, por ejemplo, va a intervenir el deepfake en la campaña para, por ejemplo, atacar a otros candidatos. Eso puede ser peligroso porque eso configura o puede configurar elementos de la voluntad popular, lo cual tiene que ver también con la conformación de los cargos públicos, ¿no? A través de las elecciones, sea directa o indirectamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, cargos de elección directa que luego se encargan de designar, por ejemplo, en el caso de la elección presidencial, en el Perú el presidente designa a los ministros de Estado, ¿no? Entonces, son las personas que van a ocupar los cargos públicos en el próximo periodo, y también se viene una elección municipal y regional también, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esas elecciones, que son bastantes, que van a haber, por ejemplo, en el Perú el próximo año, van a ser influidas por la utilización de la inteligencia artificial? Yo recuerdo que en el año 2021 se hablaba mucho de la influencia de TikTok en la campaña electoral, y ahora se hablará pues de la influencia de la IA en la campaña electoral y hasta qué punto se puede influir o hasta yo diría manipular a la opinión pública en su voluntad, ¿no? Son cuestiones que atraviesan desde luego el derecho constitucional y que hacen repensar obligan a repensar los marcos existentes en torno al constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo, regresando a este tema, surge no de la Carta Magna de 1215, que es un texto antecesor o un antecedente al constitucionalismo, un certero antecedente sin duda, un valioso antecedente sin duda, pero no es precisamente la primera constitución del mundo. Juan de Plantagenet, Juan sin tierra, en 1215, de alguna forma presionado, accede a establecer una suerte de estatuto con algunas garantías, algunos derechos, pero que dentro de las nociones o fundamentos del derecho constitucional sería o calificaría dentro de la categoría de las cartas otorgadas, ¿verdad? Algunos de esos derechos consagrados en la Carta Magna, como por ejemplo el debido proceso o algunos derechos de carácter tributario, permanecen en lo que viene a ser la Constitución del Reino Unido, ¿no? Que es una constitución con textos dispersos y en otra parte no escrita. Pero desde luego la Carta Magna de 1215, con todo lo valiosa que ha sido y con toda la importancia que tiene como antecedente, no es el origen en estricto del constitucionalismo. El constitucionalismo es un movimiento que empieza con un impulso de la burguesía, ¿no? Que es una categoría que se crea no en la Edad Media, que es el momento en el que se crea la Carta Magna, ¿no? Sino más bien entre la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Y la primera revolución liberal, el constitucionalismo tiene un cuño de origen liberal. La primera constitución liberal es la constitución, o la primera revolución digital, perdón, es la revolución gloriosa del Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, evidentemente, el absolutismo cruza el charco, es decir, el Canal de la Mancha, y llega a Inglaterra y se llega incluso a tener una etapa republicana muy corta, pero al cabo de la cual se decide reducir
o controlar a ese monarca absoluto, reducirle las funciones, convertirlas en simbólicas, y así van haciendo el modelo de gobierno de gabinete, van haciendo los orígenes de lo que llamamos las monarquías constitucionales, según el gran Walter Bagehot, se van a mantener las partes eficientes del gobierno en manos del parlamento, ¿no? La Revolución Gloriosa es una pugna parlamento versus corona, pero tras ese episodio republicano, los británicos consiguen un pacto entre corona y parlamento, donde según Walter Bagehot, las partes eficientes del gobierno permanecen en manos del parlamento y las partes dignificadas, the dignified parts, van a pasar a manos de la corona, la cual se va a convertir o va a tener más bien un valor o un carácter más simbólico, ¿no? Luego, la segunda revolución liberal o el segundo movimiento liberal en la historia es, sin duda, el tema de la independencia de los Estados Unidos, quienes, país que consigue redactar la primera constitución escrita del mundo. Es decir, la primera constitución escrita del mundo no es la Carta Magna de 1215, sino la Constitución de 1787 de los Estados Unidos. Constitución que, por cierto, se encuentra vigente hasta el día de hoy. La tercera, digamos, la revolución liberal más importante en el sentido del rupturismo y en un sentido verdaderamente revolucionario, evidentemente es una revolución liberal, es la Revolución Francesa, ¿no? De 1789, que va a marcar un punto de inflexión, incluso histórico, porque vamos a pasar de una edad de la historia a otra, ¿no? De la edad moderna vamos a pasar a la edad contemporánea. La Revolución Francesa consagra o pretende impulsar, ¿no?, una ruptura con el antiguo régimen y una ruptura radical, ¿no? Ruptura radical que después del 14 de julio genera dos grandes documentos, ¿no? Uno relacionado con la abolición del feudalismo, que es un fenómeno medieval, pero que todavía quedaban algunas trazas en Francia, y un texto muy importante que está vigente en Francia, recuperado, por supuesto, por la Corte Constitucional en los años 70, y que es de vital importancia incluso para las declaraciones de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, ¿no? En este texto tenemos el gran fundamento del constitucionalismo, que es el artículo 16. Aquella sociedad donde no están garantizados los derechos ni separados adecuadamente los poderes, carece de constitución. Esto ya nos demarca y nos dice qué cosa es la Constitución y cuáles son las partes de la Constitución. La parte orgánica, relacionada con la separación de poderes, que implica también la relación entre los poderes, y la parte dogmática, que implica la protección de los derechos. Y yo diría que incluso la protección de los derechos supedita la parte orgánica, es decir, la parte orgánica de la Constitución existe precisamente con el ánimo de la protección y la garantía de los derechos. Los poderes del Estado están ahí para proteger a los ciudadanos y sus derechos, y garantizarlos y hacer que esos derechos sean eficaces. Luego hay toda
tendencia expansiva, diría yo, y esto es muy positivo, porque refleja también la naturaleza evolutiva de las sociedades y la naturaleza evolutiva del ser humano y la evolución de la historia. Y vamos viendo cómo la sociedad va generando nuevos espacios, nuevos crecimientos, se van a reconocer nuevos derechos. Los derechos de primera generación son básicamente libertades, libertad de expresión, derecho a sufragio, etc. Luego vienen ya hacia finales del siglo XIX los derechos sociales, se expande el derecho de sufragio que estaba bastante restringido en un origen. Primero va o se reconoce el sufragio universal masculino. No todos los varones podían votar en un inicio, pero luego viene y de manera progresiva el sufragio femenino, ¿no? Luego vienen los derechos de carácter social. Las constituciones de inicios del siglo XX tienen una orientación social, básicamente en el reconocimiento de derechos, por ejemplo, a la educación, salud, trabajo, etc. Y esos serían los derechos de segunda generación, y luego vienen los derechos de tercera generación, que se reconocen tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El ser humano no quiere repetir, por lo menos esa es la voluntad en aquel momento, no se quiere repetir esos horrores, y lo que se busca es poner en el máximo nivel a la dignidad humana y a la vida. Y esos serían los derechos de tercera generación. Posteriormente vienen los derechos difusos, ¿sí? Los derechos de cuarta generación, los derechos, por ejemplo, a un medio ambiente equilibrado, adecuado, los derechos al patrimonio, el derecho al patrimonio cultural, ¿no? Que vendrían a ser, repito, los derechos de cuarta generación. Y hay un debate, ¿no? Y ahora vamos ya al tema digital, ¿no? Y es que se pregunta la doctrina si los derechos digitales son derechos de cuarta generación o derechos difusos, o ya vendrían a ser una nueva categoría que serían los derechos de quinta generación, ¿no? Relacionados con la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital. Revolución digital que tiene mucho que ver con progresos en la computación y también progresos en la cuestión de las redes, que van muy de la mano con el fenómeno de globalización, ¿no? Tras el ingenio computacional del gran Alan Turing, posteriormente a ello, genios del calibre de Steve Wozniak o Steve Jobs, ¿no? Tienen el objetivo de reducir el tamaño de los ordenadores, las computadoras, ¿no? Y lo consiguen creando ambos en un garaje la primera computadora personal, ¿no? Progresos en el hardware, progresos en el software y progresos también en la cuestión de las redes, ¿no? En la cuestión de la comunicación digital, la creación del primer correo electrónico, o el envío del primer correo electrónico, la primera utilización del correo electrónico tenía un propósito militar en los Estados Unidos, y lo que buscaba era una conexión entre las distantes costas de dicho país, ¿no? Y así se va generando el fenómeno de ARPANET, ¿no? Posteriormente, ya más adelante en el tiempo, en los años 90, en el año 91, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, que todavía utilizamos, ¿no? Y que produjo una auténtica revolución en materia digital porque, claro, eso
masificó durante los años 90, que son los años, además de el impulso grande del fenómeno de la globalización, ¿no? Y eso permite que Internet se disemine más y más, ¿no? Y que todas las personas prácticamente utilicemos Internet, aunque no al nivel en el que se utiliza al día de hoy, por supuesto, ¿no? En los años 2000, específicamente en 2007, se crea el primer iPhone, que es el primer teléfono inteligente, el iPhone 1, pero eso da pie a que otras empresas tecnológicas puedan también tener o crear o diseñar y comercializar teléfonos inteligentes. Y en los años 2010, pues el fenómeno de los teléfonos inteligentes se masifica casi por completo, ¿no? Lo cual hace que tengamos el Internet literalmente en la palma de la mano. Y casi ya decimos, tenemos Internet en la palma de la mano, tenemos al gobierno en la palma de la mano, en el sentido de que, por ejemplo, podemos hacer gestiones o trámites con nuestro celular, en fin, nos comunicamos por mecanismos digitales, las redes sociales que surgen más o menos también hacia fines de los años 2000, nos integran, aunque también la hiperconexión es un riesgo, ¿no? Y ya más recientemente el impulso de la inteligencia artificial, que no es algo nuevo, porque la inteligencia artificial es algo que es un término acuñado en el año 1956, ¿no? Y que ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero muchas veces de manera imperceptible. La automatización ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ya con el impulso de la inteligencia artificial generativa, pues lo tenemos entre nosotros, ¿no? La tenemos entre nosotros de manera más visibilizada a la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial viene siendo utilizada en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito privado y en el ámbito público, ¿no? En el ámbito de la administración pública, la inteligencia artificial está inclusive en algunos aspectos tomando decisiones, ¿no? Tomando decisiones de carácter administrativo, generándose actos administrativos, sean estos reglados o discrecionales, los cuales, por su propia definición, el acto administrativo tiene que tener un impacto en el administrado, en el ciudadano, ¿no? Y si ese impacto es generado a través de inteligencia artificial, ¿cuáles son las ventajas y los riesgos, ¿no? Porque, claro, desde la perspectiva del derecho administrativo se preguntan mucho este tema, ¿no? El tema de la celeridad, la eficacia, la rapidez que tiene que tener el procedimiento administrativo. Muchas veces nos quejamos de la burocracia y la administración pública no es lo suficientemente célere porque a veces no hay capacidades en el Estado, hay malos nombramientos o malos procedimientos de selección de funcionarios que no están capacitados o no hay medios materiales, y eso puede ser un problema que puede generar lentitud en la administración pública, ¿no? Con lo cual la administración está recurriendo más y más a estos sistemas. La pregunta es hasta qué punto esto puede ser positivo para la población. Resulta claro que es positivo, pero esto no quita que existan riesgos que puedan tener inclusive un impacto ya a nivel constitucional. Y es ahí donde entra a tallar el constitucionalismo digital y sus marcos, ¿no? Los grandes marcos, ¿no? Dice Eduardo Celeste, uno de los grandes especialistas que están en la discusión mundial del constitucionalismo digital, que esta revolución digital está produciendo una serie de transformaciones que generan un impacto extenso dentro de nuestra sociedad contemporánea, incluyendo un impacto en el sistema jurídico de cada país y en particular en las normas constitucionales.
las constituciones existentes, dice Celeste, fueron modeladas para un mundo analógico. Ojo con esto, ¿no? Y en la hora actual luchan para afrontar los desafíos de la revolución digital. Esto es muy importante resaltar, ¿no? Efectivamente. Cuestiones, por ejemplo, como la reforma constitucional, fueron pensadas también para un mundo analógico. La pregunta es, ante la rapidez con la cual las nuevas tecnologías están involucrándose en nuestras vidas, ¿no? Y ante la cada vez mayor obsolescencia de los textos constitucionales frente a este fenómeno, ¿qué es lo que tiene que hacer el constitucionalismo para repensar estos marcos, repensar incluso los mecanismos de reforma constitucional para convertir a estos marcos en cuestiones más adaptadas a esta sociedad digital más dinámica en la que vivimos, ¿no? Uno de los grandes ejemplos de esta problemática es el caso de España, ¿no? España tiene, desde luego, una interesante Carta de Derechos Digitales aprobada el 14 de julio del año 2021, pero esa Carta de Derechos Digitales es un instrumento de soft law. El soft law se caracteriza por ser básicamente una recomendación hecha por expertos y por técnicos con un carácter técnico, ¿no? Pero que no son necesariamente o no son directamente una norma, no son hard law, no son normas obligatorias, como sí que lo son, y por supuesto además en la máxima la parte superior del vértice en la pirámide normativa, ¿no? Y es una norma, la Constitución es una norma y por tanto es hard law, no es soft law. Pero los españoles hacen esto ¿por qué? No solamente por un ánimo de poner sobre la mesa estos elementos para la discusión, no, sino también porque evidentemente la Constitución española tiene mecanismos muy rígidos de reforma constitucional que cuando fueron pensados estuvo bien y sigue estando muy bien además, porque creo que la Constitución tiene que tener un cierto nivel de rigidez para proteger la supremacía de la Constitución. Pero la pregunta es cómo constitucionalizamos estos derechos digitales al tiempo de preservar los marcos constitucionales y preservar el gran principio de la supremacía de la Constitución. Ese es un gran desafío. Luego, ya yendo al escenario de América Latina, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, en tanto y en cuanto derecho digital y en tanto y en cuanto una cuestión que debe ser importante de cara al constitucionalismo digital, y es el derecho fundamental de acceso a Internet, que pocas constituciones, apenas creería que 2 constituciones, la mexicana primero y la peruana en el año 2023, han reconocido. Y luego hay herramientas o instrumentos o nociones en otros países de nuestra región en cuanto al derecho de acceso a Internet, aunque cuando hablamos de derechos fundamentales tenemos que hablar también de su eficacia. Es decir, no solamente consagrar los derechos fundamentales en la Constitución, sino hacer que estos derechos fundamentales puedan ser eficaces, es decir, puedan tener cumplimiento, ¿no? En Latinoamérica todos sabemos que los niveles de desigualdad son grandes, ¿no? Y esos niveles de desigualdad material, recordemos que eso sí consagran prácticamente todas las constituciones el derecho fundamental a la igualdad y por supuesto la dignidad humana por encima de todo, ¿no? Y vemos que en nuestros países la desigualdad es muy grande. Hay algunos países que a través de ciertos procesos, mecanismos, constituciones económicas han conseguido pues reducir los niveles de pobreza, reducir los niveles de desigualdad, pero no deja de ser
un enorme problema en nuestra región, ¿no? La pregunta es, en zonas rurales o determinados segmentos poblacionales no tienen acceso a Internet, y hasta qué punto el Estado tiene que incluir, yo creo que debe incluir a todos y todas las ciudadanas en este acceso a Internet, pero además es un derecho que tiene una problemática, que es un derecho prestacional, ¿no? Es decir, es un derecho que requiere implementaciones, es un derecho que requiere que se realice algo, ¿no? ¿Quién instala Internet? ¿Quién lo implementa? El Estado. Hay países que tienen principios de subsidiariedad, como es el caso de Perú, donde es más difícil que el Estado por sí solo haga las cosas. Tendríamos que ir, yo pienso, hacia un modelo de asociación público-privada, porque también si lo dejamos completamente en el privado, se van a ver solamente absolutamente criterios de rentabilidad que pueden ser muy importantes, pero igual en estos escenarios pueden generar exclusiones. Entonces una colaboración público-privada podría ser una buena sinergia, pero ¿hasta qué punto el constitucionalismo digital tiene algo para decir en este ámbito, ¿no? Porque el derecho a acceso a Internet es un derecho digital, ¿no? Y el constitucionalismo digital busca también ver hasta qué punto o cómo podemos acomodar o transformar el derecho o los derechos, o la mirada de los derechos fundamentales, la mirada del constitucionalismo a una sociedad digital en la que todos estamos inmersos, hasta yo diría hiperconectados, que esa es otra cuestión que tenemos que repensar, ¿no? Pero desde luego ya Internet está bastante diseminado, o incluso para muchos es hasta obligatorio utilizarlo, ¿no? Entonces, si hablamos de tecnologías, de revolución digital, de revolución industrial, cuarta revolución industrial, de gobierno digital, de administración eficiente a través de los mecanismos digitales. Recordemos, por ejemplo, que el Brasil en su constitución tiene reconocido el principio de eficiencia, ¿no? Un Estado eficiente se ayuda mucho también, se puede ayudar mucho en las tecnologías, pero si queremos hacer, por ejemplo, procedimientos administrativos rápidos, eficientes, y los estados hasta se vanaglorian, o los gobiernos se vanaglorian de ser muy digitales y tal, y los ciudadanos no tienen ni siquiera Internet, que les podría incluso facilitar la vida, ¿no? ¿En qué medida el constitucionalismo digital puede ayudar a adaptar los marcos para permitir reforzar la igualdad, ¿no? Y permitir que los ciudadanos sean los que decidan conectarse o no, y engancharse a esta era digital que sin duda alguna es algo que ha permeado a toda nuestra sociedad. Quiero agradecer a Uniprocesus por esta oportunidad de brindar esta clase, la cual espero que haya sido de vuestro agrado, que sea de su utilidad y por supuesto que les haya gustado, ¿no? Yo me despido recordando la importancia, reitero, de este estudio sobre el constitucionalismo digital para ofrecer mejores cotas de protección de los derechos fundamentales y del control del poder que es tan necesario en nuestras sociedades. Muchas gracias.